La siguiente ponencia será a cargo del Dr. Jonathan Chávez Iñiguez, nefrólogo egresado del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, nefrólogo adscrito y profesor adjunto al Hospital Civil de Guadalajara, jefe de división de posgrado del Hospital Civil, miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, miembro del Comité de Nefrólogos Jóvenes del ISN, miembro del Consejo Mexicano de Nefrología y además miembro del Grupo Colaborativo de Aquimex. ¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan Chávez y el día de hoy vamos a revisar el tema de microbiota intestinal y lesión renal aguda. Mi declaración de conflicto de interés tiene que ver con algunas terapias de soporte renal, fármacos para el manejo cardiorrenal y antihipertensivos y anemia. La agenda es esta, vamos a revisar a grosso modo aspectos de inflamación y sepsis, de cómo el microbioma cambia disbiosis durante sepsis y lesión renal aguda, la sinergia que existe entre la simbiosis y la lesión renal aguda y estudios experimentales sobre el beneficio de la manipulación de la microbiota y qué evidencia clínica existe ante esta interacción y obviamente una propuesta que en nuestro centro estamos haciendo. Vamos a ver de sepsis e inflamación. Recordemos cómo sepsis es una amplificación de la respuesta inmune ante un patógeno, ya sea exógeno, como por ejemplo una bacteria, o endógeno, como por ejemplo las moléculas del trauma. Esta reacción inflamatoria está súper expresada por diferentes factores como genéticos, ambientales o propios del huésped y puede estar modulada por también las patogenicidades de diferentes bacterias, virus o, como les decía, aspectos intrínsecos del paciente. A grosso modo, esta gran interacción que existe entre el endotelio y moléculas inflamatorias va a promover una intensa vasodilatación, disminución de presión arterial, un ambiente de generación de microtrombos con la subsecuente disfunción de los tejidos, específicamente el renal. Se ha visto que interacciona no nada más a este fenómeno, sino a otros muchos más de inflamaciones sistémicas. Por lo tanto, hemos visto que tener sepsis incrementa hasta 210% el riesgo de lesión renal aguda e inclusive puede ser uno de los factores condicionantes de mayor asociación acorde al número de elevación del riesgo. No nada más incrementa el riesgo de padecer lesión renal aguda, también de morir. Se ha visto en este metaanálisis de 47 cortes cómo morir con sepsis y lesión renal aguda en la terapia intensiva es de 46%, durante la hospitalización de 50%, a un mes de 36% y a 3 meses de hasta 64%. Es decir, la asociación de sepsis y lesión renal aguda conlleva un alto riesgo de morir. No nada más impacta el tener este diagnóstico, también impacta en la velocidad con lo que lo corregimos. Se ha visto que el 75% muere si no recuperamos la disfunción renal en sepsis en el transcurso de 7 días. Se ha visto en esta corte de casi 260 pacientes, como aquellos pacientes que llevan más de 7 días con la interacción de estas dos patologías, incrementan su riesgo de morir hasta 51% más. Lo importante es que la mitad de ellos va a desarrollar enfermedad renal aguda, que esto significa tener más de 7 días con la patología, y esto incrementa el evento adverso hasta 280% más. Ahora, para el abordaje de esta patología se han propuesto diferentes escenarios donde los fenotipos de sepsis juegan un papel primordial. En esta corte de dos estudios poblacionales, se vio que aquellos pacientes que se clasifican como fenotipo 1 contra el 2 difieren en la expresión de biomarcadores de inflamación y también de daño endotelial. En otra corte, donde prácticamente se ha evaluado lo mismo, se vio que el fenotipo 2 tiene una interacción más inflamatoria, mayor disfunción endotelial y más activación de macrófagos y neutrófilos activados. También estos pacientes con fenotipo 2 necesitan más vasopresores y necesitan más volumen para la reanimación. Esto se vio por la mayor expresión, como les decía, de moléculas inflamatorias, específicamente interleucina 6 y múltiples marcadores de activación inflamatoria. También, como era de esperarse, este fenotipo 2 conlleva mayor mortalidad, 64% más, y la recuperación de función renal al día 5 es la mitad de menos probable. Por lo tanto, pudiéramos asumir que el fenotipo 2 es más grave. Como les comentaba, existen diferentes marcadores que elevan la respuesta inflamatoria y que se han asociado a disfunción renal o lesión renal aguda. Las podríamos dividir a grosso modo como moléculas PAM,
o DAM en inglés, como moléculas asociadas a patógenas y moléculas asociadas a daño. El patógeno, pues, el obvio es una bacteria, y el de daño puede ser la rhabdomiólisis o, por ejemplo, los tejidos necróticos de las células que se han muerto o han disfuncionado acorde a la disfunción orgánica. Estas moléculas son tan pequeñas que se filtran por el glomérulo y al llegar al túbulo, a los túbulos renales interaccionan con los Toll-like receptor y otros receptores de las células epiteliales del túbulo y generan más inflamación y generan disfunción de cada célula, no necesariamente apoptosis. Por lo tanto, la inflamación, ya sea por sepsis o estímulos no sépticos, pueden generar una lesión renal aguda por sí misma. No necesariamente necesitan producir una necrosis tubular o muerte de las células epiteliales para asociar a un daño. Ahora, habiendo hecho esta introducción, les comento cómo el microbioma cambia a un ambiente de disbiosis durante sepsis y lesión renal aguda. A grosso modo, se ha visto que los probióticos y prebióticos, por medio de la fermentación de productos de fibra dietética, van a producir ácidos grasos de cadena corta, como por ejemplo acetato, propionato y butirato, y estos tienen una intensa interacción ligándose a proteínas y receptores G, que estos están en células inmunes y además en el túbulo renal. Por lo tanto, todo lo que vamos a ver de ahora en adelante, voy a hacer énfasis en cómo las bacterias, por medio de esta interacción de ácidos grasos, modulan las respuestas inflamatorias y también las funciones renales. Como les decía, la microbiota se comunica con el riñón, específicamente esos productos metabólicos de la microbiota como ácidos grasos de cadena corta, por medio de estos dos ligandos como receptores como GPR41, GPR43 o LFR78, por ejemplo, van a hacer interacciones en el túbulo renal. Creo que esto es de suma importancia para entender cómo esta interacción puede ser sinérgica para promover más daño. En general, este ambiente de simbiosis, insisto, el microbioma, pues ese es el concepto que tenemos como la interacción de bacterias buenas y malas en el intestino en un ambiente fisiológico. Pero cuando este ambiente se distorsiona, por ejemplo, como en sepsis, empieza a cambiar y ahora conocemos este modelo conceptual de simbiosis. Simbiosis debería de ser como todo interacciona de manera fisiológica para que este ambiente simbiótico de las bacterias intestinales, como durante la interacción que hay en las células del epitelio intestinal, promueven un ambiente de baja inflamación, una tolerancia inmune prácticamente perfecta y una fijación de las células entre una y otra también, que es normal. Esto, insisto, es simbiosis, esto es completamente fisiológico. Insisto, en estos ambientes fisiológicos, los ácidos grasos de cadena corta producidos por alimentos como los que vemos, digamos, alimentos sanos, vegetales, frutas, verduras, abundante fibra, y también por unas bacterias intestinales normales o fisiológicas, promueven que estos ácidos grasos de cadena corta tengan un ambiente intestinal normal, antiinflamatorio, de tolerancia y de básicamente no responder a una respuesta inmune que es normal, ¿no? Insisto, pero el ambiente urémico, por ejemplo, ante enfermedad renal crónica o lesión renal aguda, genera disbiosis. Únicamente el ambiente urémico genera disbiosis. Más adelante voy a tratar de explicar cómo, a la inversa, la disbiosis genera más ambiente urémico. Así que empecemos a hablar de cómo el riñón genera disbiosis. Podemos ver al centro superior de la imagen como la uremia en amarillo. Vean cómo por una línea directa genera esa disbiosis intestinal. Es decir, no tiene que pasar por ningún otro paso metabólico para generar esta disbiosis. Se ha visto que la uremia genera disbiosis y translocación bacteriana. Aquí vemos en amarillo cómo les remarco cómo la lesión renal aguda, por medio de la acumulación de urea, esta urea se va al intestino, esa urea en el intestino se convierte a amonio y a hidróxido de amonio, lo cual ayuda a que las bacterias que procesan ureasa empiecen a hacer una despegamiento de las células epiteliales del intestino, y este despegamiento puede producir la endotoxemia, la translocación de bacterias, y generar más inflamación sistémica, que por lo tanto va a generar más disfunción renal. Vean cómo en esta imagen el intestino
con una función renal normal, promueve estas células que están normales, no hay translocación bacteriana y hay una alta tolerancia a las bacterias que hay. Esto se llama simbiosis. Pero vean ahora, en un riñón dañado, ya sea crónico o agudo, promueven este despegamiento de las células del epitelio intestinal. Noten cómo las bacterias empiezan a traslocarse a la circulación y generar más inflamación. Esto de nuevo se llama disbiosis, ¿no? Así que esta disbiosis, estamos viendo el ejemplo aquí de enfermedad renal crónica, pero también se ha sugerido, y lo vamos a ver más adelante, cómo también es en agudo, ¿no? Esa disbiosis promueve más urea intestinal, más amonio, más crecimiento patobiológico aberrante, menos integridad de la barrera intestinal y mayor inflamación. De nuevo, esta inflamación puede ser modulada por macrófagos, por células TH17 y células B. También la sepsis, no nada más lesión renal aguda, sepsis causa disbiosis y esto provocaría lesión renal aguda. Vemos en la imagen cómo todo el proceso que acabo de explicar hace 3 diapositivas, esa generación de inflamación por medio de la disbiosis intestinal, esa inflamación sistémica eventualmente va a llegar al riñón y recuerden esas moléculas DAM y PAM, como todo esto que estamos viendo acá abajo, esa inflamación genera lesión renal aguda. Vamos a ver ahora la sinergia de disbiosis y lesión renal aguda, como ambos amplifican los daños en los órganos, específicamente por riñón, pero también cualquier otro que se estudie. Esta interacción de colon y riñón en lesión renal aguda está íntimamente estudiada, sobre todo en modelos animales, muy poco en modelos humanos, ¿no? Y de nuevo, como esto, vean cómo es la relevancia de la diapositiva, esta interacción bidireccional. Primero, el intestino va a generar lesión renal aguda y la lesión renal aguda, por medio de uremia, por medio de la inflamación que genera, es un círculo vicioso que obviamente si no lo detenemos o no promovemos su disminución de la interacción, pues puede hacer una sinergia de daños múltiples. Inclusive la lesión renal aguda induce disbiosis y sinergiza la inflamación sistémica, como lo vemos acá. Simplemente pues podría ser una vía bidireccional que necesita que alguno de ellos pueda ceder para limitar esta inflamación. Es parte de las propuestas que ha habido en modelos experimentales de cómo modular, por ejemplo, inflamación, o la otra que suena más asequible para los métodos actuales, modular la disbiosis intestinal. Se ha visto que en la inflamación sistémica, antes conocida como CIRS, insisto, aquí no hay lesión renal aguda, es nada más inflamación sistémica. Disminuyen de 100 a 10,000 veces más las bacterias que se consideran benéficas, como por ejemplo Bifidobacterium y Lactobacillus. Por otro lado, crecen 100 veces más las patogénicas como los estafilococos, como vemos en este estudio en donde los pacientes con CIRS tienen, insisto, significativamente menos inflamación. En el mismo estudio se vio que durante CIRS el ácido orgánico como acético y butírico disminuyen significativamente. Insisto, este es un claro ejemplo de cómo los ácidos grasos de cadena corta empiezan a disminuir en su porcentaje y también, obviamente, en su producción, como estos metabolitos que vemos aquí arriba en el título, ¿no? Y esto se ve expresado porque el pH fecal incrementa. Es decir, si incrementa el pH, significa que hay menos ácidos orgánicos, ¿no? Y puede verse también como que hay más disbiosis, obviamente como un subrogante objetivo, ¿no? Ante sepsis, como les decía, estas bacterias benéficas disminuyen y las patógenas incrementan. En verde, vean cómo los anaerobios aumentan, los ácidos grasos de cadenas cortas deberían de incrementar y el pH baja. Esto es un ambiente simbiótico. Por otro lado, eso ayudaría a incrementar los bifidobacterias y los lactobacilos y probablemente esto disminuya los daños orgánicos sistémicos. Creo que suena obvio pensar que todo esto pudiera pasar modificando esa simbiosis que hay intestinal. De hecho, se ha visto que el número de anaerobios obligados y facultativos se relacionan íntimamente a muerte. Vean cómo muerte se expresa en negro en estas figuras en pastel. Cuando los anaerobios totales son menos de 9.4 hay significativamente mayor mortalidad, casi el 60% muere, pero también cuando hacemos una cuenta específica de anaerobios facultativos, está significativamente cuando son más de 8 ligados a muerte, el 88% puede fallecer. Y vean cómo esto tiene mayor interacción en los ancianos, específicamente mayores de 80 años.
Ahora vamos a ver los estudios experimentales sobre el beneficio de la manipulación de la microbiota en lesión renal aguda. Primero, se ha visto que ante un daño renal agudo se induce una disminución de las bacterias favorables y aumento de las bacterias negativas. En este estudio de ratas se ve como la rata que no le hacía nada a la sham, la microbiota es normal. Noten cómo todas estas bacterias que hemos hablado de algunas hace unos momentos pueden ser en una población normal, específicamente probotelas, Faecaceolobacterium o Coprococcus, son de una contabilidad normal, por lo tanto aquí no hay daño renal. Recuerden que esta rata fue una rata sham, ¿no? Pero posterior al estudio de isquemia y reperfusión, esa rata empieza a disminuir significativamente los metabolitos asociados a la producción metabólica de estas bacterias y esto correlaciona perfectamente con la elevación de creatinina y con la elevación de urea. Es decir, el recuento de las bacterias va acorde a la función renal, como lo medimos de manera cotidiana, ¿no? En otro estudio se vio que cuando a las ratas las depletan de microbiota previo a una lesión renal aguda, disminuyen los marcadores de inflamación y de daño tubular. Es decir, no tener una microbiota puede hacer que el ambiente no se sinergice. Noten cómo marcadores como ENGAL y como de necrosis tubular son mejores en las ratas que les habían dado antibiótico para depletar esta microbiota, ¿no? Inclusive marcadores de inflamación como TNF-alfa, interleucina 6 o marcadores de daño endotelial. También en este mismo estudio se vio que ese beneficio de haber depletado la microbiota intestinal con antibióticos prácticamente se nulifica trasplantan con materia fecal de otras ratas. Noten cómo el antibiótico, la barra negra, ese gran beneficio que les había dicho, sobre todo en necrosis tubular, pero una vez haciendo el trasplante, prácticamente no hay diferencia significativa en necrosis tubular, tampoco en marcadores de daño como en GAL o activación de granulocitos. Es decir, en el trasplante sigue habiendo necrosis tubular, en el trasplante fecal la misma inflamación y también la misma activación de granulocitos, ¿no? Haciendo ver que las bacterias intestinales juegan un papel predominante en la expresión de daño renal. En otro estudio donde se vio que administrar probióticos disminuye la fibrosis renal en un modelo de ratas inducidas a pielonefritis. El modelo de ratas fueron prácticamente tres. El primero de ellos, a esta rata simplemente la inyectaban en un riñón con E. coli para inducirle pielonefritis y no la trataban antes ni después con ningún probiótico. Los probióticos en este estudio fue Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium. Segundo grupo de ratas, una rata que la trataron desde un mes antes del experimento con los probióticos, le inyectaron la E. coli en el riñón y la trataron 2 meses después con los probióticos. Y por último, el modelo final donde a la rata la inyectaron de E. coli y la trataron después con probióticos. Obviamente, el primer modelo en donde únicamente inducían daño, había muchos más marcadores de daño y además marcadores histológicos de daño y fibrosis. En el segundo modelo, la rata profiláctica que le dieron prebióticos, la inyectaron y después continuaron con probióticos, era significativamente menor la fibrosis y la inflamación renal. Y por último, noten cómo la rata, que esto semejaría la vida cotidiana, pues, la rata que tuvo la sepsis y la trataron después de la sepsis renal, tenía prácticamente una atenuación significativa de fibrosis e inflamación, casi comparada a la rata pretratada. De hecho, no son significativas estos hallazgos entre estos dos grupos, pero sí hay significancia contra el otro grupo. En otro estudio en donde a la rata les hacía una ligadura secal y después las trataban con Lactobacillus rhamnosus o LGG y también con Bifidobacterium longum, se vio que esas ratas tratadas tenían más supervivencia. Noten, en rosa y en amarillo son las ratas tratadas con los dos probióticos y había significativamente mayor sobrevida 7 días después. En otro estudio se vio que los productos de ácidos grasos de cadena corta, recuerden, estos productos de ácidos grasos de cadena corta son los metabolitos como acetato, propionato y butirato, que habíamos hablado que estos mantienen una simbiosis intestinal. Bien, en ratas tratadas con estos ácidos grasos, después de una lesión renal aguda isquémica, había menos creatinina, había en todos
Los grupos, vean, con butirato, con propionato y con ácido acetato, perdón, había significativamente niveles menores. También otros marcadores de función renal como urea estaban significativamente disminuidos y también los porcentajes de necrosis, como estaban en el panel C. Inclusive en ese mismo estudio se vio que todos los factores inflamatorios como interleucina 1, 6, TNF-alfa y moléculas de daño endotelial estaban significativamente atenuados con el tratamiento de esos acetatos. En otro estudio se vio cómo administrar un lactobacilo protege de lesión renal aguda porque disminuye inflamación y esto es muy importante y nuevo, que mantiene la integridad del intestino. Y esto promovería que no haya la translocación bacteriana que hemos hablado previamente. Estas eran ratas inducidas con daño renal por cisplatino, en donde vemos como BP121 es el lactobacilo a diferentes dosis, significativamente atenúa la elevación de creatinina, de BUN, los scores de daño tubular y también inflamación. Pero además, como les comentaba, mantiene la integridad intestinal. Es el mismo estudio y ahora vean cómo las ratas BP121, que son las tratadas con el lactobacilo, tienen significativamente mayor integridad intestinal. De hecho, estas son las formas que se midió por medio de histología y también marcadores. Había significativamente mayor integridad. Creo que esto es nuevo y de nuevo refuerza la idea de cómo este tratamiento pudiera ser positivo para evitar la sinergia del daño de disbiosis y lesión renal aguda. Por otro lado, en 13 pacientes, esto ya es un estudio de humanos, 13 pacientes se vio cómo las bacterias reaccionan ante lesión renal aguda. Las bacterias intestinales reaccionan ante esto. Este es un estudio en donde se vio cómo un aumento de D-serina el intestino intenta protegerse ante esto. D-serina son un producto de aminoácidos producidos por aminoácidos de cadena corta, insisto, que son abundantes en simbiosis. Es decir, un intestino normal tiene abundantes ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Y noten cómo de muchos otros marcadores que se midieron, los únicos que se veían altos durante lesión renal aguda, que está en rojo, era, por ejemplo, la D-serina. De hecho, la D-serina correlaciona perfectamente con el incremento de creatinina y con la disminución de tasa de filtrado glomerular. Así que se vio, o se está asumiendo, pues, que la D-serina empieza a incrementar cuando hay un daño renal agudo. Noten esta porción de la imagen, como en el intestino empieza a aumentar la D-serina cuando hay lesión renal aguda, en la circulación también, y esto propuesta es que durante esta lesión renal aguda, la D-serina empieza a incrementar significativamente ofreciendo renoprotección. De nuevo, bajo la idea de que los ácidos grasos de cadena corta reaccionan ante lesión renal aguda y empiezan a aumentar la producción de D-serina, ¿no? Como les comenté, la dieta alta en fibra, los probióticos, mediante la producción de ácidos grasos de cadena corta, promueven toda esta sinergia para que el intestino esté más protegido, pero vean cómo los ácidos grasos de cadena corta también modulan la inflamación y, en teoría, la vasculatura, la microcirculación también y la fisiología renal para modular este tipo de daños. Vamos a ver la evidencia clínica y la propuesta que tengo. Se ha visto en humanos que la elevación de toxinas urémicas del colon, por ejemplo, indoxil sulfato, se asocia a muerte en lesión renal aguda, no nada más en enfermedad renal crónica, que es donde se ha explorado este ambiente. Noten cómo simplemente elevaciones por arriba de 2.74 explican perfectamente muerte, casi incrementando 3 veces este riesgo. En otro estudio se vio que cuando disminuimos las toxinas derivadas del colon, como por ejemplo indoxil sulfato y pecresil, mejora la lesión renal aguda. De hecho, mejora, y al decir mejor es que los parámetros del rifle disminuyen significativamente. Vean, comparado el día 0 contra el día 4. Primero, aquellos que les fue favorablemente, que está marcado en verde, disminuyeron significativamente indoxil sulfato y pecresil también, remarcado en amarillo, en contra de aquellos pacientes que no continuaron favorablemente con la lesión renal aguda. Así que sí suena lógico que modular las bacterias del colon que producen toxinas urémicas puede irle mejor a un paciente. Pero no hay ensayos clínicos de probióticos en lesión renal aguda. Lo que se ha intentado de probióticos hasta ahora ha sido en ratas, en modelos animales específicamente,
pero en modelos crónicos también. Ningún estudio en humanos con lesión renal aguda, insisto. Ahora, modular las bacterias intestinales se ha visto sobre todo en pacientes con enfermedad renal crónica. Insisto, en enfermedad renal crónica, ningún ensayo clínico en específico en daño renal agudo. El que ven acá es en ratones, como ven, no hay en lesión renal aguda. Por lo tanto, sabiendo que existe esta combinación de prebióticos, probióticos y algo que sea promovedor de una simbiosis intestinal, existe este fármaco Symbian RNL que tiene Thermophilus, Acidophilus, Belongum e Inulina como prebiótico. Es decir, 3 probióticos que han sido investigados en animales con buenos resultados renales, pero además un prebiótico también. Hemos diseñado este ensayo clínico en donde pacientes con daño renal agudo y sepsis se han autorizado uno a uno a recibir Symbian RNL, es decir, la mezcla de prebióticos y probióticos, 45 pacientes y 45 pacientes que van a recibir placebo durante la hospitalización con la lesión renal aguda. Obviamente durante todo el tiempo se les va a brindar el tratamiento habitual que dice Cadigo, y al día 7 vamos a evaluar como objetivo primario recuperación de función renal y objetivos secundarios el porcentaje de disminución de creatinina, el inicio de soporte renal, la muerte y eventos adversos al ser un ensayo clínico, obviamente. Hemos registrado este estudio en clinicaltrials.gov, en donde pues estamos corriendo. En este momento llevamos alrededor de 55 pacientes para reclutar 90. Mis conclusiones son: la lesión renal aguda por sepsis se genera principalmente por inflamación. La inflamación genera disbiosis. La disbiosis participa en la lesión renal aguda y viceversa. Los estudios experimentales han demostrado que la atenuación de inflamación y de la lesión renal aguda mediante probióticas puede ser prometedora, y los probióticos son una prometedora alternativa en el tratamiento de la lesión renal aguda, y hasta ahora ningún ensayo clínico se ha llevado a cabo para resolver esta duda. Agradezco su atención. Si alguien quiere la clase o cualquiera de los artículos que ha visto, con mucho gusto simplemente escriban a mi correo y la envío, y además de esto, pues estaré atento a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias.